8 de abril de 1827. En Cabo Rojo, Puerto Rico, nace un niño que la historia debería haber convertido en leyenda continental. Ramón Emeterio Betances y Alacán abre los ojos en una isla donde el color de su piel determina su destino con más precisión que cualquier documento legal. Hijo de padre blanco acaudalado y madre mulata, el pequeño Ramón llega a un mundo dividido en tres castas implacables: blancos que gobiernan, mulatos que negocian su existencia, negros que sangran bajo el látigo. Su padre, Felipe Betances, es dueño de tierras y esclavos. Su madre, María del Carmen Alacán, lleva en sus venas la marca que la sociedad colonial nunca perdona. El niño hereda privilegio y estigma en partes iguales. Esta contradicción viviente forjará al hombre que intentará destruir el sistema que lo engendró. La educación del joven Betances comienza donde termina para la mayoría de los puertorriqueños de su clase, en las aulas de Francia. 1840. Con apenas 13 años, cruza el Atlántico hacia París, la ciudad que se convertirá en su segundo hogar y décadas después en su tumba final. Las calles parisinas hierven con las ideas revolucionarias que España intenta desesperadamente mantener alejadas de sus colonias. Libertad, igualdad, fraternidad. Palabras prohibidas al otro lado del océano. Betances las absorbe como agua en el desierto. Mientras estudia medicina en una de las universidades más prestigiosas del mundo, sus compatriotas mueren de enfermedades curables en una isla sin médicos suficientes, sin hospitales dignos, sin esperanza. El joven estudiante disecciona cadáveres en laboratorios iluminados y modernos. En Puerto Rico, los cadáveres de esclavos se apilan sin ceremonias en fosas comunes. El contraste es insoportable. 1856. El doctor Betances regresa a Puerto Rico con título francés, conocimientos europeos y una pregunta que lo perseguirá hasta su último aliento. ¿Cómo puede un hombre curar cuerpos en una sociedad que enferma almas? Establece su consultorio en Mayagüez, ciudad portuaria en la costa oeste, y descubre inmediatamente que la medicina colonial tiene reglas no escritas pero absolutas. Los blancos pagan y reciben atención en consultorios limpios. Los mulatos mendigan descuentos y esperan en antesalas. Los esclavos simplemente mueren. Sus dueños calculan si cuesta menos comprar uno nuevo que pagar por tratamiento médico. Betances rompe las reglas desde el primer día. Trata a esclavos gratis. Esconde fugitivos en su consultorio. Usa su posición social para desafiar el sistema que lo tolera únicamente porque su padre tiene dinero y contactos. La sociedad mayagüezana lo considera excéntrico. Las autoridades españolas comienzan a archivar su nombre. Entonces llega el cólera. 1855. La epidemia arrasa Puerto Rico con la eficiencia de un ejército invasor. En 3 meses, mata a más de 25.000 personas en una isla de 500.000 de habitantes. 1 de cada 20 puertorriqueños simplemente deja de existir. Los ricos huyen a haciendas en las montañas. Los pobres mueren en chozas atestadas donde el agua contaminada es la única disponible. Betances se queda. Trabaja 20 horas diarias. Establece hospitales de campaña. Inventa tratamientos cuando la medicina europea resulta insuficiente. Salva cientos de vidas. Pierde miles. Cada muerte le enseña la misma lección brutal. El cólera no mata por accidente. Mata porque España mantiene a Puerto Rico en condiciones medievales mientras el resto del mundo avanza. No hay alcantarillado. No hay agua potable. No hay hospitales públicos. Hay esclavitud, plantaciones azucareras y un gobernador militar que responde únicamente a Madrid. Betances opera con bisturí, pero comprende que la enfermedad real requiere cirugía política. La reputación del doctor se expande junto con su radicalismo. Los pacientes pobres lo adoran. Los esclavos susurran su nombre como si fuera santo. Los amos de plantaciones comienzan a resentir su influencia. ¿Qué clase de médico trata negros como si fueran humanos? ¿Qué tipo de profesional rechaza pagos de blancos acaudalados para atender gratuitamente a mulatos sin recursos? Betances no se disculpa. Su consultorio se convierte en refugio clandestino.
Esclavos fugitivos llegan a medianoche con heridas de látigo, con miembros quebrados por castigos, con infecciones que sus dueños ignoraron hasta que la muerte era inminente. El doctor los trata, los esconde, los ayuda a escapar hacia islas vecinas donde la esclavitud ya fue abolida. Cada esclavo que salva es un acto de sedición. Cada tratamiento gratuito es una declaración de guerra contra el orden colonial. Las autoridades lo vigilan. Aún no pueden arrestarlo porque su familia tiene conexiones y porque España necesita desesperadamente médicos en sus colonias. Pero la paciencia imperial tiene límites. 1860. Betances tiene 33 años, una práctica médica exitosa y una certeza que lo consume. Ningún bisturí puede curar la esclavitud. Ha visto demasiados cuerpos rotos por el látigo. Ha tratado demasiadas infecciones causadas por condiciones inhumanas de trabajo. Ha presenciado demasiadas muertes que ninguna medicina puede prevenir cuando la causa fundamental es un sistema diseñado para triturar seres humanos y convertirlos en azúcar. La medicina le enseñó anatomía, patología, farmacología. Puerto Rico le enseñó que algunas enfermedades sociales requieren amputación radical. Mientras Washington descansa bajo su obelisco en la capital de una nación que nació de revolución, Betances atiende pacientes en una colonia donde mencionar la palabra independencia es delito castigado con prisión o muerte. La comparación lo obsesiona. Los estadounidenses se rebelaron contra impuestos y falta de representación. Los puertorriqueños viven bajo esclavitud, censura absoluta y gobernadores militares que pueden arrestar sin juicio. Si aquellos merecieron libertad, ¿qué justifica que estos permanezcan encadenados? El médico brillante comienza su metamorfosis en revolucionario. En su consultorio de Mayagüez, entre vendajes y recetas, Betances redacta algo más peligroso que cualquier diagnóstico: manifiestos políticos. Reúne en secreto a otros profesionales descontentos, abogados, maestros, comerciantes, incluso algunos hacendados progresistas que comprenden que España está llevando a Puerto Rico hacia el abismo. Las conversaciones comienzan con reforma y terminan con revolución. Los españoles liberales hablan de autonomía. Betances habla de independencia absoluta. Los moderados proponen negociación. Betances prepara insurrección. Ha diseccionado suficientes cadáveres para saber que algunos tumores no se negocian. Se extirpan o matan al paciente. La colonia española en Puerto Rico es el tumor. Y él está afilando el bisturí que separará a su patria del cuerpo enfermo del imperio. 1867. Las autoridades coloniales ya no pueden ignorar al doctor subversivo. Sus reuniones clandestinas son demasiado frecuentes. Sus escritos circulan demasiado ampliamente. Su influencia sobre esclavos y mulatos es demasiado peligrosa. El gobernador militar José María Marchesi firma la orden. Betances debe ser arrestado. Pero el doctor tiene amigos bien ubicados que filtran información. Una noche antes de que los soldados lleguen a su consultorio, Ramón Emeterio Betances empaca una maleta con ropa, documentos médicos y manuscritos revolucionarios. Cruza la frontera hacia la República Dominicana en un bote pesquero. El exilio, que debía durar meses, se extenderá 30 años. Nunca más pisará suelo puertorriqueño. Su patria se convertirá en recuerdo, en obsesión, en fantasma que lo perseguirá hasta París, hasta su lecho de muerte, hasta el momento final cuando comprenda que liberó cientos de cuerpos, pero fracasó en liberar la nación. Mientras el mundo avanza, historias extraordinarias se pierden para siempre. Pulsa suscribir ahora y conviértete en guardián de la historia. Porque algunos héroes merecen más que el olvido. Santo Domingo, 1867. Betances ocupa una habitación modesta en una pensión del puerto. Afuera, los dominicanos celebran 20 años de independencia de España. Adentro, el médico exiliado contempla la ironía devastadora. Sus vecinos libraron su guerra de liberación mientras él todavía jugaba con juguetes en Cabo Rojo. La República Dominicana se rebeló, sangró, venció. Puerto Rico permanece encadenada. La comparación lo tortura cada amanecer. Desde su ventana,
Observa el Caribe que separa su exilio de su patria. 30 kilómetros de agua que podrían ser 30.000. España puede arrebatarle el suelo bajo sus pies, pero no puede confiscar sus pensamientos. Y Betances piensa, escribe, conspira. La distancia física entre Santo Domingo y San Juan es navegable en un día. La distancia política entre colonia y nación requiere revolución. En esa habitación de exilio, entre mapas de Puerto Rico y reportes médicos falsificados como cobertura, Betances redacta el documento que definirá su legado: los 10 mandamientos de los hombres libres. No son sugerencias, no son peticiones, son exigencias absolutas escritas con la precisión de un diagnóstico médico y la furia de un hombre que vio demasiada sangre derramada por látigos. Primer mandamiento: la abolición de la esclavitud. Segundo, derecho al voto. Tercero, libertad de culto. Cuarto, libertad de expresión. Quinto, libertad de comercio. Los mandamientos continúan, cada uno desmantelando un pilar del orden colonial. Betances no solicita reformas. Exige demolición completa del sistema. El documento circula clandestinamente por Puerto Rico en copias manuscritas, escondido en barriles de azúcar, cosido en forros de chaquetas, memorizado por analfabetos que lo recitan como oración. Las autoridades españolas ofrecen recompensa por su captura. Demasiado tarde. El médico ya está en Santo Domingo, y sus palabras infectan la isla como virus revolucionario. Pero escribir manifiestos desde el exilio es insuficiente. Betances comprende que la revolución requiere organización, armas, hombres dispuestos a morir. Comienza a tejer una red conspiratoria que se extiende por Puerto Rico como sistema nervioso clandestino. Recluta a Segundo Ruiz Belvis, abogado brillante que comparte su visión abolicionista. Convence a Mariana Brachetti, costurera que bordará la bandera de la futura república. Contacta a hacendados descontentos en las montañas de Lares, región cafetalera, donde el resentimiento contra España hierve a fuego lento. Los mensajes cruzan el estrecho en códigos médicos, recetas de medicamentos que son en realidad planes de ataque, diagnósticos de enfermedades que describen ubicaciones de arsenales, referencias a pacientes inexistentes que son nombres de revolucionarios. España controla los puertos, las carreteras, el correo oficial. Betances construye canales paralelos que fluyen bajo la vigilancia imperial. Cada carta interceptada usa terminología médica impenetrable para censores militares. Cada mensajero es pescador legítimo que conoce las corrientes mejor que cualquier patrulla española. 1867 avanza hacia 1868. La conspiración madura mientras España permanece deliberadamente ciega. Los gobernadores militares desestiman rumores de rebelión como fantasías de criollos descontentos. Han aplastado conspiraciones antes. Puerto Rico no es Cuba, donde los independentistas llevan años en guerra de guerrillas. La isla borinqueña es tranquila, sumisa, rentable. Las plantaciones producen azúcar sin interrupciones. Los esclavos trabajan sin rebelarse. Los comerciantes pagan impuestos sin protestar. ¿Qué podría amenazar esta paz colonial tan lucrativa? Los españoles ignoran las señales que Betances ve con claridad diagnóstica. La economía está enferma, los criollos están resentidos, los esclavos están listos. Una chispa bastará. Y él está fabricando el fósforo desde su habitación en Santo Domingo. Compra armas con dinero recolectado entre exiliados y simpatizantes. Contrata barcos pesqueros dispuestos a transportar fusiles escondidos bajo redes. Elabora planes de invasión que estudia hasta memorizarlos, modificando tácticas según reportes de sus espías en Puerto Rico. La transformación del médico en revolucionario alcanza su punto crítico. Betances ya no trata enfermedades individuales. Opera sobre el cuerpo político enfermo de la colonia. Su bisturí es propaganda, su anestesia es esperanza. Su objetivo es amputación limpia, separar Puerto Rico de España mediante revolución quirúrgica. Los hospitales clandestinos que estableció en Mayagüez ahora sirven doble propósito: tratar esclavos fugitivos y esconder arsenales. Las reuniones médicas en haciendas cafetaleras son en realidad juntas revolucionarias, donde se planifica insurrección.
El consultorio que dejó atrás continúa funcionando bajo otros doctores que comparten su visión, manteniendo la red operativa incluso en su ausencia. Betances diseñó infraestructura que sobrevive sin él. Células independientes que, si una es descubierta, las demás continúan. Comunicación vertical mínima que protege la estructura completa si capturan a un conspirador. Tácticas que aprendió estudiando revoluciones exitosas, la estadounidense, la haitiana, la dominicana. Cada una le enseñó lecciones que ahora aplica a Puerto Rico. Pero la conspiración tiene grietas que Betances no puede sellar desde el exilio. Los hacendados criollos quieren abolición de impuestos españoles, pero no necesariamente abolición de esclavitud. Los comerciantes desean libre comercio, pero temen revolución que interrumpa negocios. Los esclavos ansían libertad, pero carecen de armas y entrenamiento. Betances intenta unificar estos intereses contradictorios en frente común antiespañol. Promete abolición inmediata a los esclavos. Garantiza protección de propiedades a los hacendados. Ofrece tratados comerciales favorables a los mercaderes. Es arquitecto político intentando construir coalición con materiales incompatibles. La argamasa que une estos bloques dispares es odio compartido hacia España, suficiente para comenzar revolución, insuficiente para sostener república. Betances lo sabe, pero no tiene alternativa. 30 años después, recordará este momento como el primer error fatal de muchos que vendrán. Agosto de 1868. Los preparativos alcanzan fase final. Las armas están escondidas en granjas montañosas. Los revolucionarios tienen fecha tentativa, finales de septiembre. Betances coordina desde Santo Domingo, recibiendo reportes codificados, enviando instrucciones precisas, ajustando el plan según circunstancias cambiantes. Pero entonces llega desastre inesperado. Las autoridades españolas descubren un arsenal en Camuy. No el arsenal principal, sino uno secundario, suficiente para alertar al gobernador que algo masivo está gestándose. Los arrestos comienzan. Decenas de conspiradores son capturados en redadas nocturnas. La red cuidadosamente construida comienza a deshilacharse. Los revolucionarios enfrentan decisión imposible. Esperar y arriesgar descubrimiento total, mas o actuar inmediatamente sin preparación completa. Betances recibe el mensaje urgente. Deben lanzar la revolución ya o nunca. Las armas están listas, los hombres están dispuestos, pero el apoyo internacional que prometió nunca llegó. Los barcos de invasión que planeaba fletar siguen en puerto por falta de fondos. El doctor conspira desde habitación de hotel, mientras sus compatriotas deciden comenzar guerra sin él. 29 de agosto de 1868. Betances escribe carta desesperada a sus contactos en Lares. Esperen, necesito más tiempo, la invasión desde Santo Domingo está casi lista, no actúen sin apoyo externo. La carta llega tarde. Los revolucionarios en Puerto Rico ya tomaron la decisión. No pueden esperar. Los españoles están arrestando conspiradores diariamente. Es ahora o nunca. Y el médico que diseñó la revolución con precisión quirúrgica observa impotente cómo sus pacientes ignoran sus instrucciones y se operan a sí mismos sin anestesia. Desde su ventana en Santo Domingo, Betances contempla el horizonte donde el Caribe se funde con el cielo. Al otro lado, invisible pero presente, Puerto Rico se prepara para gritar. Y él, el padre de esa revolución, está atrapado en el exilio mientras sus hijos avanzan hacia la batalla sin su guía. Washington lideró sus tropas en Valley Forge. Betances conspirará desde habitaciones de hotel por 30 años, condenado a observar cómo cada plan meticulosamente diseñado se desmorona en ejecución. 23 de septiembre de 1868. Lares, Puerto Rico. A las 11 de la noche, aproximadamente 400 hombres se reúnen en la hacienda El Triunfo. La mayoría son campesinos y jornaleros que nunca han disparado un fusil. Algunos son esclavos que abandonaron plantaciones esa misma tarde. Unos pocos son hacendados educados que entienden que lo que están a punto de hacer los convertirá en traidores ante España o héroes ante la historia. No hay término medio.
Manuel Rojas, venezolano que participó en guerras de independencia sudamericanas, lidera la operación en ausencia de Betances. Matías Bruckmann, comerciante estadounidense casado con puertorriqueña, comandará una columna. Mariana Bracetti ha terminado de bordar la bandera revolucionaria. Cruz blanca sobre fondo azul y rojo, diseñada por Betances desde el exilio. Esa tela se convertirá en la bandera de una república que existirá exactamente 24 horas. La revolución que el médico planificó durante años comienza sin él, prematuramente, con menos armas de las prometidas y sin el apoyo internacional que garantizó. Pero comienza. Los revolucionarios marchan hacia el pueblo de Lares cantando himnos patrióticos que inventan sobre la marcha. No hay entrenamiento militar formal, no hay uniformes, no hay artillería. Tienen fusiles oxidados comprados en mercados negros, machetes que usaban para cortar caña, y determinación alimentada por décadas de humillación colonial. A medianoche rodean el cuartel de la Guardia Civil. 7 soldados españoles duermen adentro, completamente desprevenidos. Los rebeldes disparan al aire exigiendo rendición. Los guardias, superados 50-1, se entregan sin resistir. Primera victoria de la Revolución puertorriqueña. La única. Los revolucionarios liberan la cárcel local, queman archivos de impuestos, saquean la casa del alcalde español. A las 2 de la madrugada del 24 de septiembre, Manuel Rojas proclama la República de Puerto Rico desde el balcón del ayuntamiento. La multitud celebra. Betances, a 300 kilómetros de distancia en Santo Domingo, no sabe que su sueño acaba de nacer. Tampoco sabe que morirá antes del amanecer. La República recién nacida necesita expandirse rápidamente o morir estrangulada. Los revolucionarios saben que España enviará refuerzos en cuanto lleguen noticias del levantamiento. El plan es tomar pueblos cercanos, crear efecto dominó, inspirar rebeliones en toda la isla. Si 1000 se levantan en Lares, 10.000 se levantarán en Arecibo, 20.000 en Ponce. Al menos eso promete la teoría revolucionaria. La realidad es más brutal. Los rebeldes avanzan hacia San Sebastián, pueblo vecino con guarnición española más grande. Marchan durante horas bajo lluvia tropical que convierte caminos en lodazales. Los fusiles se mojan, la pólvora se arruina. Llegan a San Sebastián al amanecer del 24, exhaustos, hambrientos, empapados. Encuentran un batallón español de 150 soldados profesionales, bien armados, bien entrenados, esperándolos en formación defensiva. Alguien alertó a las autoridades. La ventaja sorpresa ha desaparecido. Los revolucionarios atacan de todas formas porque retirarse significa admitir derrota total. El combate dura 3 horas. Los españoles tienen Remingtons modernos. Los rebeldes tienen escopetas que fallan con la humedad. La matemática es despiadada. A las 9 de la mañana, la República de Puerto Rico deja de existir. Los rebeldes se dispersan hacia las montañas, perseguidos por patrullas españolas que conocen cada sendero, cada cueva, cada escondite. Manuel Rojas escapa, pero será capturado semanas después. Matías Bruckmann recibe un balazo en el pecho y muere desangrado en una finca abandonada. Mariana Bracetti esconde la bandera revolucionaria en su falda mientras soldados españoles registran su casa. Sobrevivirá, será arrestada, pasará meses en prisión, morirá décadas después en la pobreza sin haber visto la independencia que ayudó a proclamar. Los españoles ejecutan sumariamente a 5 rebeldes capturados con armas. Otros 80 son sentenciados a trabajos forzados en fortificaciones costeras. 500 más huyen hacia montañas, donde se esconderán durante meses, convirtiéndose en leyendas locales, pero no en ejército revolucionario. La represión es metódica. España comprende que no puede permitir que el virus de Lares infecte otras regiones. Los gobernadores militares desatan ola de arrestos preventivos en todo Puerto Rico. Cualquiera sospechoso de simpatías independentistas es encarcelado sin juicio. Las cárceles se llenan de poetas, maestros, periodistas cuyo único crimen fue hablar de libertad. Betances recibe las noticias una semana después. Un barco de Santo Domingo trae periódicos españoles
que describen el levantamiento como motín de bandidos, aplastado heroicamente por fuerzas leales. No mencionan república proclamada. No reconocen que fue revolución. La narrativa oficial española reduce Lares a disturbio criminal sin significado político. El médico exiliado lee entre líneas y comprende la verdad devastadora. Sus años de conspiración produjeron rebelión de un día. 400 hombres contra el imperio español. Fusiles oxidados contra batallones profesionales. Sueños de libertad contra realidad colonial brutal. Washington lideró un ejército continental durante 8 años, con apoyo francés, con generales entrenados, con marina que bloqueó puertos británicos. Betances organizó levantamiento campesino que España aplastó en menos tiempo del que toma leer este párrafo. La comparación no es meramente injusta, es obscena. Pero los imperios escriben historia y deciden qué revoluciones merecen respeto y cuáles merecen olvido. Lares será olvidada por el mundo aunque Puerto Rico la recuerde como momento definitorio. La revolución fracasada que demostró que la independencia era posible incluso si solo durante 24 horas. Las consecuencias del grito de Lares perseguirán a Betances durante 3 décadas. España lo declara enemigo del Estado con precio en su cabeza. No puede regresar a Puerto Rico sin enfrentar ejecución inmediata. El exilio temporal se convierte en condena permanente. Observa impotente desde Santo Domingo cómo España implementa reformas mínimas diseñadas para apaciguar sin liberar. 1873. Abolición gradual de la esclavitud, tan lenta que tomará hasta 1886 completarla. Concesiones políticas menores que permiten cierta autonomía local, pero mantienen control absoluto de Madrid. Pan y circo colonial. España aprendió la lección. Mejor dar migajas que enfrentar otra revolución. Betances rechaza las reformas como insultos. Abolición gradual significa que miles seguirán muriendo como esclavos mientras el gobierno debate cronogramas. Autonomía colonial significa que Puerto Rico seguirá siendo colonia con ilusión de autogobierno. El médico no quería reformar el sistema, quería destruirlo. Lares fracasó, pero demostró que destrucción era posible. Esa lección alimentará sus siguientes 3 décadas de conspiraciones. La ironía histórica es tan cruel que parece diseñada deliberadamente. En 1775, George Washington perdió la batalla de Bunker Hill, pero ganó credibilidad como líder militar. En 1777, perdió Filadelfia, pero mantuvo ejército intacto. En 1780, sus tropas casi se amotinan en Valley Forge, pero sobrevivieron hasta la victoria. Los estadounidenses celebran esas derrotas como parte del mito fundacional, porque eventualmente ganaron. Puerto Rico perdió en Lares y nunca ganó. No hubo Valley Forge donde resistir invierno terrible. No hubo Yorktown donde obligar rendición imperial. No hubo Tratado de París reconociendo independencia. Hubo solo Lares, 24 horas de república, y luego 130 años de colonialismo bajo 2 imperios diferentes. Su Washington tiene billetes de $1. Betances tiene estatua olvidada en Cabo Rojo que la mayoría de puertorriqueños nunca visitará. La historia no celebra revoluciones fallidas, simplemente las entierra. Pero algo sobrevivió del grito de Lares más allá del fracaso militar. Por primera vez, puertorriqueños proclamaron república independiente. Por primera vez, tremolaron bandera que no era española. Por primera vez, demostraron que preferían morir libres que vivir encadenados. Esas 24 horas resonarán durante generaciones. Cuando España finalmente pierda a Puerto Rico, en 1898, los puertorriqueños recordarán que intentaron liberarse 30 años antes. Cuando Estados Unidos convierta la isla en territorio no incorporado, los independentistas invocarán el espíritu de Lares. La revolución fracasó, pero plantó semilla. Betances la regó con 30 años de conspiraciones desde el exilio. Esa semilla nunca germinó en nación independiente, pero creció en memoria colectiva, en identidad nacional, en certeza de que Puerto Rico merece autodeterminación. Los imperios pueden aplastar revoluciones, pero no pueden matar ideas. Lares murió en 24 horas. La idea de Lares vive 150 años después.
Octubre de 1868. El Grito de Lares lleva un mes aplastado. Betances permanece en Santo Domingo organizando lo que llama la Segunda Expedición Libertadora. En su habitación de pensión acumula mapas de Puerto Rico marcados con lugares de desembarco ideales, listas de simpatizantes que sobrevivieron la represión española, cálculos logísticos para transportar 500 hombres armados a través del Canal de la Mona. El plan es meticuloso. Las finanzas son inexistentes. Los exiliados puertorriqueños que lo rodean tienen más entusiasmo que dinero. Betances escribe cartas a gobiernos latinoamericanos solicitando apoyo para liberar la última colonia española en el Caribe. Chile no responde. Colombia envía condolencias pero ningún fusil. Venezuela promete considerar la solicitud. Perú guarda silencio diplomático. Y las repúblicas que ganaron su independencia 60 años atrás han perdido interés en exportar revoluciones. Tienen problemas internos suficientes sin antagonizar a España. El médico conspirador descubre verdad amarga. En geopolítica internacional, los idealistas mueren solos. 1870. Betances se muda a Nueva York. La ciudad hierve con exiliados de toda América Latina. Cubanos escapando de la guerra de los 10 años, venezolanos huyendo de dictadores, mexicanos desplazados por intervenciones francesas. Entre tabernas de Manhattan y clubes revolucionarios de Brooklyn, el doctor reconstruye su red conspiratoria. Conoce a José Martí, poeta cubano que comparte su obsesión con liberar islas caribeñas del dominio español. Ambos comprenden que sus luchas son idénticas: colonias explotadas, culturas suprimidas, no naciones que existen en teoría, pero no en mapas. Betances y Martí se convierten en aliados, cofundando sociedades revolucionarias que recaudan fondos mediante bailes, rifas, donaciones de trabajadores que apenas sobreviven pero contribuyen centavos para causas que nunca verán triunfar. El dinero recolectado alcanza para comprar 200 fusiles usados. Betances necesita 2000. Los barcos para transportarlos cuestan fortunas que no posee. Los capitanes dispuestos a desafiar bloqueos españoles exigen pagos adelantados. La Segunda Expedición Libertadora se pudre en almacenes de Nueva York mientras Betances escribe manifiestos cada vez más desesperados. Los años se acumulan como facturas impagas. 1872, 1875, 1878. Betances envejece en pensiones baratas, va mudándose cuando no puede pagar renta, aceptando trabajos médicos ocasionales para sobrevivir. Trata inmigrantes irlandeses en clínicas de caridad. Atiende partos en tenements donde 5 familias comparten 2 habitaciones. Su reputación como médico le permite subsistir, pero nunca prosperar. Cada dólar ganado se invierte en la causa. Cada consulta médica es oportunidad para reclutar, para explicar, para conspirar. Los pacientes irlandeses entienden perfectamente. Ellos también tienen patria ocupada por imperio extranjero. Los italianos recién llegados comprenden el exilio. Los judíos escapando pogroms rusos reconocen la persecución. Nueva York se convierte en Babel de oprimidos, donde Betances encuentra audiencias que entienden, pero no pueden ayudar materialmente. Simpatías abundan. Fusiles escasean. Las expediciones libertadoras permanecen en papel, en planes meticulosos que nunca se ejecutan, porque falta siempre un elemento crítico: dinero, barcos, armas, timing político favorable. 1880. Betances tiene 53 años. La mitad de su vida la ha dedicado a conspirar. 0 victorias militares, 0 invasiones exitosas, 0 cambios en el estatus colonial de Puerto Rico. España implementó reformas mínimas que apaciguaron a suficientes puertorriqueños como para prevenir otra rebelión. La esclavitud finalmente se abolió en 1886, 18 años después de Lares, no por presión revolucionaria, sino por cálculo económico. El azúcar producido por trabajadores asalariados resulta más rentable que el producido por esclavos. El sistema se adapta sin colapsar. Betances observa impotente como su causa principal, la abolición,
se logra mediante reforma gradual en lugar de revolución violenta. Debería celebrarlo como victoria parcial. En cambio, lo interpreta como derrota ideológica. España aprendió a ceder lo mínimo necesario para mantener lo máximo posible. Puerto Rico sigue siendo colonia con esclavitud abolida. Jaula más cómoda sigue siendo jaula. El médico revolucionario rechaza compromisos porque comprende que las reformas son anestesia. Adormecen el dolor sin curar la enfermedad. Su diagnosis permanece invariable. Puerto Rico necesita independencia absoluta. Todo lo demás es paliativo. 1891. Betances se muda a París. La ciudad de su juventud estudiantil se convierte en su refugio final. Alquila habitación modesta en Montmartre, barrio de artistas bohemios y exiliados políticos de media Europa. A los 60 años continúa escribiendo, planificando, conspirando. Establece contacto con el gobierno francés solicitando apoyo para expedición libertadora. Francia, enemiga histórica de España, podría tener interés en desestabilizar colonias españolas. Los diplomáticos franceses lo reciben cortésmente, escuchan sus propuestas, prometen considerarlas y nunca responden. Betances comprende que es pieza en tablero geopolítico demasiado pequeña para que potencias europeas arriesguen capital político. Francia no enviará barcos para liberar Puerto Rico porque España ya no es amenaza seria. El imperio español agoniza. Sus colonias caerán sin necesidad de intervención francesa. ¿Para qué apoyar revolucionarios cuando la historia está haciendo el trabajo gratis? La lógica es impecable y despiadada. En Betances regresa a su habitación en Montmartre y escribe cartas a simpatizantes en Puerto Rico explicando que la expedición número 15 también ha fracasado antes de comenzar. Cuba estalla en 1895. La guerra de independencia cubana atrae atención internacional que Puerto Rico nunca logró capturar. José Martí muere en combate el primer año, convirtiéndose instantáneamente en mártir. Betances observa con mezcla de admiración y envidia. Los cubanos lograron lo que los puertorriqueños no pudieron, guerra sostenida que desgasta a España hasta hacerla sangrar. Intenta coordinar con revolucionarios cubanos para abrir segundo frente en Puerto Rico. Si España pelea en dos islas simultáneamente, sus recursos se dividirán, sus defensas se debilitarán. El plan tiene lógica militar sólida. Tiene también un problema insuperable. Los puertorriqueños no se están rebelando. Las reformas españolas de las últimas décadas crearon clase criolla satisfecha con autonomía limitada. Los que ansiaban independencia murieron en Lares o se exiliaron como Betances. Los que permanecieron en Puerto Rico aprendieron a acomodarse dentro del sistema colonial. El doctor revolucionario ha vivido 30 años en exilio. La generación que lo conoció está muriendo. Los jóvenes puertorriqueños de 1895 apenas han oído hablar de Ramón Emeterio Betances. Es fantasma del pasado, reliquia de revolución que fracasó antes de que nacieran. 1897. Betances tiene 70 años, casi ciego por cataratas, con artritis que hace doloroso sostener pluma. Aún escribe, aún conspira, aún planifica invasiones que nunca ocurrirán. Su habitación en Montmartre es museo de fracasos. Mapas amarillentos, manifiestos obsoletos, correspondencia con revolucionarios muertos, recibos de armas compradas décadas atrás y perdidas en confiscaciones. Washington lideró ejército durante 8 años y murió venerado en su nación independiente. Betances conspiró durante 30 años y morirá en pensión parisina a 5.000 kilómetros de patria que permanece colonizada. Las habitaciones de hotel de Santo Domingo, Nueva York, París, se funden en memoria como etapas de vía crucis revolucionario sin resurrección. Cada expedición fallida erosionó su espíritu, pero nunca quebró su determinación. Esa es su grandeza y su tragedia. Hombres sensatos habrían abandonado después del tercer fracaso. Betances intentó 15 veces. Cada fracaso lo convenció de que el siguiente intento tendría éxito si solo ajustaba las variables: mejor timing, más armas, diferentes aliados. La definición de locura es repetir lo mismo esperando resultados diferentes.
Los revolucionarios llaman a eso perseverancia. El contraste con Washington no es meramente injusto, es obsceno en su disparidad. Washington tenía ejército continental financiado por Congreso, apoyo de Francia con marina que bloqueó Yorktown, generales entrenados como Lafayette y von Steuben. Betances tenía exiliados empobrecidos, simpatizantes sin recursos, promesas vacías de gobiernos latinoamericanos. De Washington peleó potencia imperial debilitada por guerra simultánea en Europa. Betances enfrentó a España, que concentraba recursos en mantener Puerto Rico precisamente porque ya había perdido casi todo lo demás. Las revoluciones exitosas requieren timing, recursos y suerte. Lares tuvo pésimo timing, recursos mínimos, suerte nula. Los 30 años siguientes fueron variaciones del mismo tema. Pero la historia celebra solo a ganadores. Nadie erige estatuas a revolucionarios que intentaron 15 veces y fracasaron 15 veces. Excepto Puerto Rico, que necesita desesperadamente héroes porque las colonias sin héroes son solo territorios que pertenecen a otros. Febrero de 1898. Betances lee en Le Figaro que el acorazado estadounidense Maine explotó en el puerto de La Habana. 266 marineros muertos. Estados Unidos culpa a España sin evidencia concluyente. La prensa amarillista estadounidense exige venganza. William Randolph Hearst vende periódicos con titulares incendiarios sobre barbarie española. Betances reconoce los signos. Ha estudiado suficientes revoluciones para identificar pretextos de guerra manufacturados. El Maine es para Estados Unidos lo que cualquier incidente fabricado es para imperios que buscan justificación. La explosión fue probablemente accidente, caldera defectuosa, negligencia técnica. Pero la verdad es irrelevante cuando Washington ya decidió intervenir. Desde su habitación en Montmartre, el viejo revolucionario observa el tablero geopolítico acomodarse. España está débil, sangrando por guerra cubana que dura 3 años. Estados Unidos está fuerte, buscando expandirse más allá de sus fronteras continentales. Puerto Rico está atrapada en medio, colonia española a punto de convertirse en botín estadounidense. Betances lleva 30 años conspirando para liberar su patria. La liberación llegará, pero no como la imaginó. Abril de 1898. Estados Unidos declara guerra a España. Betances recibe las noticias con mezcla de júbilo y horror. Por un lado, España finalmente pagará por siglos de colonialismo en el Caribe. Por otro lado, Estados Unidos no es libertador desinteresado. El doctor conoce historia estadounidense suficientemente bien para sospechar intenciones. Y Texas anexado en 1845 después de guerra manufacturada. California y Nuevo México arrebatados a México en 1848. Hawái anexado literalmente en julio de 1898 mediante golpe apoyado por Washington. El patrón es obvio. Estados Unidos expande territorio usando combinación de fuerza militar y justificaciones morales. Betances escribe cartas urgentes a contactos en Puerto Rico, advirtiendo que la invasión estadounidense no traerá independencia sino cambio de administración colonial. Las cartas llegan tarde o nunca llegan. El correo entre París y Puerto Rico toma semanas. Los eventos se desarrollan en días. Para cuando sus advertencias alcanzan San Juan, los marines estadounidenses ya están desembarcando en Guánica. Julio de 1898. Las noticias llegan fragmentadas a través de cables transatlánticos y periódicos franceses. 25 de julio. Tropas estadounidenses invaden Puerto Rico por la costa sur. La resistencia española es mínima. Algunos historiadores dirán que fue campaña militar más fácil en historia estadounidense. 19 días de operaciones, 3 estadounidenses muertos en combate, 40 españoles caídos, 0 participación puertorriqueña en su propia liberación. Los soldados españoles se retiran de forma ordenada hacia San Juan. Los estadounidenses avanzan encontrando pueblos que los reciben con curiosidad más que hostilidad. Algunos puertorriqueños celebran pensando que los estadounidenses traen libertad. Betances, leyendo reportes en París, comprende lo que sus compatriotas aún no entienden. Están cambiando amo colonial.
y en su habitación acumula recortes de periódicos franceses, españoles, estadounidenses. Cada uno cuenta versión diferente, pero convergen en realidad brutal. Puerto Rico será transferida de España a Estados Unidos como mercancía en tratado de paz. Nadie preguntará a los puertorriqueños qué prefieren. Las colonias no votan sobre su destino. Agosto de 1898. La salud de Betances colapsa. Las cataratas lo han dejado prácticamente ciego. La artritis convierte cada movimiento en agonía. El médico que dedicó su juventud a sanar cuerpos, ahora habita uno que se desintegra. Pero el dolor físico es insignificante comparado con la tortura psicológica de observar su sueño pervertido. España perderá Puerto Rico como él deseó durante 30 años. Pero no ante rebeldes puertorriqueños, no mediante revolución interna, no por el grito de Lares finalmente triunfante. La isla cambiará de manos porque dos imperios pelearon guerra y el ganador se quedó con los territorios del perdedor. Puerto Rico es premio de guerra, no nación liberada. Betances pasa días enteros en cama, demasiado débil para levantarse, escuchando a vecinos leerle periódicos. Y cada noticia es puñalada. 12 de agosto. Armisticio entre España y Estados Unidos. Las hostilidades cesan. Puerto Rico queda bajo control militar estadounidense. El tratado formal se negociará en París, irónicamente en la misma ciudad donde Betances agoniza. No será invitado a las negociaciones. Ningún puertorriqueño lo será. Septiembre de 1898. Betances tiene 71 años y semanas de vida. Su habitación en la Rue Montmartre se ha convertido en capilla de reliquias revolucionarias. Mapas de Puerto Rico cubriendo paredes, manchados por décadas de manipulación. Manuscritos de los 10 mandamientos de los hombres libres en caligrafía que el tiempo ha difuminado. Correspondencia con revolucionarios cubanos que murieron en batalla mientras él sobrevivió en exilio. Fotografías de compañeros de Lares ejecutados por España o muertos en pobreza. Recibos de armas compradas y nunca usadas. Contratos de barcos fletados y nunca zarpados. 30 años de conspiraciones documentadas en papeles que nadie leerá. Los vecinos lo consideran anciano excéntrico, otro exiliado político de los miles que pueblan París. No saben que es padre fundador de nación que nunca nació. No comprenden que muere exactamente cuando su sueño se cumple de forma pesadillesca. Puerto Rico libre de España, pero encadenada a otro imperio. La ironía es tan perfecta que parece castigo divino, diseñado específicamente para quebrar su espíritu en el último momento. 16 de septiembre de 1898. Betances dicta últimas palabras a amigo que transcribe. Su voz es susurro. Sus ojos ciegos miran hacia techo agrietado de habitación parisina. Habla de Lares, habla de esclavos que trató gratuitamente. Habla de Puerto Rico con amor de hombre que lleva 30 años sin verla. No menciona a Estados Unidos. No maldice la guerra que liberó su patria de España solo para entregarla a Washington. Tal vez está demasiado débil para rabia. Tal vez finalmente encontró paz sabiendo que al menos España perdió. O tal vez comprende que su lucha fue siempre imposible, destinada a fracasar no por sus errores, sino por fuerzas históricas que ningún individuo podía alterar. Puerto Rico era demasiado pequeña, demasiado pobre, demasiado estratégicamente ubicada para que las potencias mundiales permitieran independencia real. El Canal de Panamá será construido en décadas siguiente. Puerto Rico controla acceso caribeño. Estados Unidos jamás permitirá que isla tan crucial sea independiente. Betances conspiró 30 años contra la geografía y la geopolítica. Murió sin comprender que algunas batallas están perdidas antes de comenzar. 18 de septiembre de 1898. Ramón Emeterio Betances muere en París. No hay funeral masivo. No hay dignatarios gubernamentales. No hay cobertura periodística internacional. Le Figaro publica obituario de 3 líneas identificándolo como médico puertorriqueño residente en París. Los periódicos españoles ignoran su muerte. Los estadounidenses nunca oyeron su nombre. En Puerto Rico, ocupada por tropas estadounidenses que apenas llevan 2 meses en la isla,
pocos se enteran. Las noticias del mundo exterior llegan lentamente a territorio bajo ley marcial. Los puertorriqueños están demasiado ocupados adaptándose a nuevos amos coloniales para llorar revolucionario que murió en exilio. Betances será enterrado temporalmente en París. Su cuerpo regresará a Puerto Rico 72 años después, en 1970, cuando finalmente construyan mausoleo apropiado. 72 años, 3 generaciones. Para entonces, Puerto Rico seguirá siendo colonia estadounidense con nuevo nombre, Estado Libre Asociado, oxímoron que pretende ser Estado, libre y asociado simultáneamente, sin ser ninguno completamente. Betances murió esperando libertad. Puerto Rico sigue esperando. 10 de diciembre de 1898. 3 meses después de la muerte de Betances, España y Estados Unidos firman el Tratado de París. Puerto Rico es transferida formalmente junto con Guam y Filipinas. España recibe $20 millones como compensación. 20 millones por 3 colonias y 400 años de imperio caribeño. Los puertorriqueños no firman nada porque nadie les pregunta. Washington decide unilateralmente que la isla es territorio no incorporado, categoría legal inventada específicamente para posesiones coloniales que Estados Unidos no pretende convertir en estados. Los habitantes son súbditos sin ciudadanía completa. Pueden ser reclutados para guerras estadounidenses, pero no pueden votar en elecciones presidenciales. Tienen gobernador impuesto por Washington, no elegido localmente. Es colonia con otro nombre, exactamente lo que Betances predijo y nadie escuchó. Si hubiera vivido 3 meses más, habría leído el tratado confirmando sus peores sospechas. Tal vez fue misericordia que muriera antes. Algunos fracasos son demasiado completos para soportarlos consciente. 20 de septiembre de 1898. Días después de su muerte, Ramón Emeterio Betances es enterrado en el cementerio de Père Lachaise en París. La misma necrópolis que alberga a Chopin, Balzac, Oscar Wilde. Compañía ilustre para revolucionario fracasado. Asisten al funeral 2 docenas de exiliados latinoamericanos, algunos periodistas franceses que cubren muertes de residentes notables, ningún representante oficial de gobierno alguno. España no envía condolencias. Estados Unidos no reconoce su existencia. Puerto Rico, ocupada militarmente y sin comunicaciones confiables con Europa, se entera semanas después. El padre de la patria puertorriqueña descansa entre extranjeros en ciudad extranjera a 5.000 kilómetros de la tierra que amó pero nunca pudo liberar. Su tumba es modesta, apagada por suscripción entre exiliados empobrecidos. No hay estatua, no hay monumento elaborado, solo lápida con nombre, fechas y epígrafe que nadie lee. Permanecerá allí 72 años antes de que Puerto Rico finalmente reclame sus restos. Mientras Betances es enterrado en París, George Washington descansa en Mount Vernon, bajo mausoleo de mármol visitado por millones. Su rostro está grabado en billetes de $1, en monedas de 25 centavos, en el monte Rushmore, junto a Jefferson, Lincoln y Roosevelt. La capital de Estados Unidos lleva su nombre. 31 condados se llaman Washington. Cientos de escuelas, miles de calles, incontables monumentos perpetúan su memoria. Los estadounidenses aprenden sobre Washington desde jardín de infancia. Cada niño conoce la historia del cerezo y la honestidad infantil, y mito fabricado que importa menos que la lección que enseña. Washington es santo secular de nación que no tiene reyes, pero necesita héroes fundadores. Su revolución triunfó. Su nación prospera. Su legado está garantizado por victoria militar y hegemonía global. Betances organizó revolución que duró 24 horas. Su nación nunca nació. Su legado depende de memoria colectiva de pueblo colonizado que debe decidir si vale la pena recordar fracasos heroicos. Los imperios celebran ganadores. Las colonias se aferran a quienes lo intentaron. La diferencia fundamental no es carácter ni compromiso. Washington y Betances compartían determinación, visión, disposición a sacrificar todo por independencia. Ambos eran hombres de privilegio que eligieron rebelión cuando podían haber vivido cómodamente dentro del sistema.
Ambos arriesgaron ejecución por traición. Ambos dedicaron años a causa que consumió sus vidas. La diferencia es resultado. Las revoluciones exitosas se estudian en universidades como ejemplos de estrategia brillante. Las revoluciones fallidas se olvidan como curiosidades históricas. Lares fue tanto acto de coraje como Bunker Hill. Betances conspiró tanto tiempo como Washington comandó ejército continental. Pero Washington tenía recursos que Betances nunca poseyó. Ejército financiado, marina francesa, momento histórico donde Inglaterra peleaba guerras simultáneas en múltiples continentes. Betances tenía campesinos con machetes, exiliados empobrecidos, y momento histórico donde España concentraba fuerzas en mantener lo poco que le quedaba. El resultado no refleja valentía de los combatientes, sino matemática brutal de recursos y geopolítica. La historia celebra a Washington porque ganó, ignora a Betances porque perdió. Así funcionan los mitos nacionales. Puerto Rico debe navegar narrativa imposible. Betances es padre de patria que nunca existió. Héroe fundador de nación no nacida. George Washington de República, que permanece colonia con otro nombre. Durante el siglo XX, el estatus político de Puerto Rico se debate interminablemente. Estado 51, independencia total, o Estado libre asociado que no es Estado, ni libre, ni asociación voluntaria. Los referéndums se suceden con resultados ambiguos. La estadidad no alcanza mayoría suficiente. La independencia recibe consistentemente menos del 5% de votos. El status quo prevalece por inercia más que entusiasmo. En este contexto, Betances es figura problemática. Recordarlo significa confrontar pregunta incómoda. Si el padre de la patria luchó por independencia absoluta, ¿qué dice de Puerto Rico que rechace ese sueño? Si el héroe máximo dedicó vida entera a separarse de imperios, ¿cómo justifica la isla permanecer atada a Washington? La memoria de Betances no es meramente histórica, es política. Invocar su nombre es declaración ideológica. Los independentistas lo veneran. Los estadistas lo reconocen obligatoriamente, pero minimizan su relevancia. Estados Unidos simplemente lo ignora. 1970. 72 años después de su muerte, el cuerpo de Betances regresa finalmente a Puerto Rico. El gobierno construye mausoleo en su pueblo natal, Cabo Rojo. La repatriación es evento mediático con discursos oficiales que celebran al prócer mientras cuidadosamente evitan mencionar que dedicó vida entera a lograr independencia que Puerto Rico rechazó. Los políticos elogian su humanitarismo médico, aplauden su abolicionismo, reconocen su papel en Lares, pero diluyen su mensaje revolucionario en retórica vaga sobre legado cultural y orgullo nacional. Betances es convertido en símbolo seguro, héroe neutralizado cuya imagen puede usarse sin comprometerse con su causa. Es táctica común con revolucionarios muertos, celebrar al hombre mientras se traiciona su visión. Estados Unidos hace lo mismo con Martin Luther King, recordándolo como soñador pacífico mientras ignoran su socialismo y oposición a guerra. México celebra a Zapata mientras mantiene exactamente el tipo de desigualdad que él combatió. Puerto Rico venera a Betances mientras permanece colonia. Los muertos no pueden protestar por cómo los vivos pervierten su legado. La pregunta persiste: ¿por qué Estados Unidos borra sistemáticamente a Betances de narrativa histórica? La respuesta es obvia y escalofriante. Un reconocer a Betances significa admitir que Puerto Rico tiene tradición independentista legítima. Significa confrontar que la ocupación estadounidense de 1898 fue imperialismo, no liberación. Significa cuestionar la narrativa donde Estados Unidos es potencia benevolente que ayuda a pueblos oprimidos. La historia estadounidense oficial enseña que el país luchó España para liberar Cuba y Filipinas. Omite convenientemente que mantuvo Puerto Rico como colonia. Los libros de texto estadounidenses dedican capítulos a Revolución Americana, páginas a guerras mundiales, párrafos a Vietnam. Betances no merece ni nota al pie, no porque sea irrelevante, sino precisamente porque es demasiado relevante. Es espejo incómodo que refleja hipocresía imperial. Estados Unidos celebra sus propios revolucionarios mientras suprime revoluciones ajenas.
Washington es héroe porque se rebeló contra Inglaterra. Betances es amenaza porque se rebeló contra España primero y rechazaría control estadounidense después. El borrado histórico no es accidente, es política. 1967. Puerto Rico celebra centenario de los 10 mandamientos de los hombres libres. Las ceremonias oficiales están llenas de ironía involuntaria. Los mandamientos exigían abolición de esclavitud, lograda bajo Estados Unidos en 1865, antes de que Puerto Rico fuera transferida. Exigían derecho al voto. Los puertorriqueños votan en elecciones locales, pero no en presidenciales porque la isla no es Estado. Exigían libertad de comercio. La Ley Jones de 1917 obliga a que todo comercio marítimo use barcos estadounidenses, encareciendo artificialmente productos. Exigían independencia absoluta. Puerto Rico sigue siendo territorio no incorporado 120 años después. De los 10 mandamientos de Betances, algunos se cumplieron parcialmente, otros se pervirtieron. Ninguno se logró como él imaginó. Los discursos oficiales celebran progreso. Nadie menciona que 5 de los mandamientos siguen sin cumplirse. Nadie pregunta qué pensaría Betances de Puerto Rico moderna. Próspera comparada con 1868, pero políticamente subordinada, culturalmente asimilada, económicamente dependiente. ¿Es esto victoria parcial o fracaso completo? Depende de quién responda. La tragedia de Betances no es meramente personal, es civilizacional. Representa generación entera de revolucionarios latinoamericanos que intentaron forjar naciones independientes y descubrieron que las potencias mundiales ya habían decidido el tablero geopolítico. Martí murió en Cuba peleando por independencia, que se logró nominalmente, pero fue inmediatamente comprometida por Enmienda Platt, que convertía a Cuba en protectorado estadounidense. Bolívar liberó media Sudamérica y murió desilusionado viendo sus repúblicas fragmentarse en guerras civiles. San Martín se exilió en Francia igual que Betances. Los libertadores del siglo XIX ganaron batallas pero perdieron guerras económicas y políticas. Betances perdió ambas. Su tragedia es cristalización perfecta de esperanzas latinoamericanas derrotadas por realidades imperiales. Por eso importa recordarlo. No porque triunfó, sino precisamente porque fracasó. Su fracaso cuenta verdades que las victorias ocultan, que la independencia no se gana solo con coraje, que la geopolítica aplasta ideales, y que algunos pueblos quedan atrapados entre imperios, sin importar cuánto luchen. Hoy, el nombre de Betances aparece en escuelas puertorriqueñas, hospitales, avenidas. Su rostro está en estampillas. Los estudiantes memorizan fechas de su vida para exámenes que olvidan semana después. Es héroe oficial, pero no héroe viviente. Su mensaje revolucionario está embalsamado en museos donde no molesta a nadie. Estados Unidos continúa ignorándolo porque reconocerlo significa cuestionar narrativa imperial. Puerto Rico lo celebra ritualmente porque olvidarlo significa admitir que traicionaron su sueño. La verdad incómoda persiste. Betances dedicó vida entera a independencia que sus compatriotas rechazaron. Murió en exilio, mientras su patria cambiaba de amo colonial. Descansa en mausoleo construido por gobierno que mantiene exactamente el estatus subordinado que él combatió. Washington tiene monumentos porque su revolución triunfó y su nación domina. Betances tiene estatua olvidada porque conspiró 30 años desde habitaciones de hotel y murió viendo su sueño pervertido. Los imperios escriben historia. Las colonias guardan memoria. A veces memoria es todo lo que queda cuando la historia borra deliberadamente a quienes intentaron cambiarla.